Podría ser que las guerras entre Ucrania y Rusia y el conflicto entre Israel y Palestina sean señales de que las 7 trompetas del Apocalipsis están comenzando a sonar. ¿Nos encontramos en medio de los eventos profetizados en el último libro de la Biblia? Al mirar las noticias, donde el caos y la destrucción parecen gobernar el mundo, surge una pregunta inevitable. ¿Serán estos los días previos al retorno de Cristo? En el libro de Apocalipsis, Juan describe una serie de eventos que traerán juicio y advertencias a la humanidad. Las 7 trompetas representan diferentes desastres y catástrofes que caerán sobre la tierra. Cuando se toca cada trompeta, algo catastrófico sucede, y no podemos evitar preguntarnos si lo que hoy ocurre en el mundo es un eco de esas advertencias. Primera trompeta, la tierra quemada. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. El apóstol Juan ve la tierra arder. En nuestra realidad moderna, ¿no estamos viendo cómo el fuego consume territorios por completo? Los incendios forestales en lugares como California, Grecia y Australia han arrasado grandes porciones de tierra. Pero, ¿será esto una manifestación temprana de lo que Apocalipsis describe? El cambio climático y la degradación ambiental también parecen ser síntomas de algo mucho más profundo. Segunda trompeta, los mares contaminados. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 8:8. Hoy vemos cómo los mares y océanos se están deteriorando. Derrames de petróleo, basura plástica y la contaminación de nuestros mares han afectado profundamente la biodiversidad marina. Mientras los científicos advierten sobre el colapso de los ecosistemas marinos, ¿podríamos estar ya viendo el inicio del cumplimiento de la segunda trompeta? Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo encajan las guerras actuales en este cuadro? ¿Podría ser que las tensiones entre naciones sean una señal de los tiempos finales? Las Escrituras nos advierten sobre guerras y rumores de guerras, pero ¿será que ahora estamos viviendo exactamente eso? ¿Estamos al borde del cumplimiento de las profecías más temidas de la Biblia? Miramos a nuestro alrededor y vemos un mundo desgarrado por el caos. Guerras que antes parecían imposibles, ahora son una realidad constante. Rusia contra Ucrania, Israel y Palestina en un conflicto sin fin. Sin embargo, estos no son los únicos signos. La crisis migratoria, con millones de personas huyendo de sus países por guerra, hambre y persecución, está alcanzando niveles sin precedentes. ¿Será esta una señal de que las trompetas del Apocalipsis están comenzando a resonar? El aumento de la inmoralidad, la creciente aceptación de conductas que la Biblia condena, como la homosexualidad y otras formas de desviación moral, parecen desafiar abiertamente los principios de Dios. Nos encontramos en una era donde las antiguas normas parecen desvanecerse y el mal se presenta como algo aceptable. En el libro de Isaías 5:20 se nos advierte: «Ay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo». ¿Estamos viendo cómo esta advertencia se cumple ante nuestros propios ojos? El Apocalipsis nos habla de señales y trompetas que traen juicio. Las 7 trompetas son una secuencia de eventos catastróficos que transformarán al mundo y nos guiarán hacia el fin de los tiempos. Mientras las naciones colapsan bajo guerras y crisis sociales, nos preguntamos, ¿estamos ya viviendo los primeros toques de estas trompetas? Primera trompeta, la tierra quemada. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. En las noticias vemos cada vez más desastres naturales. Incendios forestales devastan continentes enteros, mientras el planeta parece literalmente arder. La Biblia habla de fuego que consume la tierra, y hoy en día, el cambio climático, los incendios y las temperaturas extremas
nos hacen preguntarnos, ¿es este el inicio de la destrucción profetizada? La tierra parece clamar bajo el peso de tanta iniquidad. Segunda trompeta, los mares contaminados. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 8:8. Los océanos, una vez fuente de vida, ahora son campos de contaminación. Derrames de petróleo, basura plástica y una devastadora pérdida de biodiversidad nos recuerdan que algo no está bien. Las profecías hablan de mares que se convierten en sangre, y aunque aún no lo vemos literalmente, el rojo de la destrucción parece inundar las aguas. Nos acercamos al colapso ecológico y la humanidad sigue ignorando estas señales. Tercera trompeta, las aguas amargas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. Apocalipsis 8, 10, 11. Las reservas de agua potable se están agotando. En muchos países, las sequías y la contaminación están dejando a millones sin acceso a agua limpia. En el pasado, la abundancia de agua era un regalo divino, pero ahora parece que hasta este recurso se vuelve contra la humanidad. Las aguas que una vez daban vida se están volviendo veneno para la humanidad. ¿Y qué decir del aumento de la violencia y la perversión moral? Sodoma y Gomorra fueron destruidas por menos. Ahora, el pecado parece dominar nuestras sociedades. En todo el mundo se celebran y promueven comportamientos que van en contra de los mandamientos de Dios. El aumento de la comunidad LGBT, la aceptación de ideologías contrarias a la palabra de Dios y la legalización de pecados como el aborto, ¿no son señales de que la humanidad está perdiendo el rumbo? ¿Será que el juicio está a la vuelta de la esquina? El Apocalipsis es claro. Cuando las trompetas suenan, es porque el juicio de Dios se acerca. ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene? ¿Estamos ciegos ante el juicio que se aproxima? Los eventos actuales parecen resonar con las advertencias bíblicas que muchos han decidido ignorar. No solo hablamos de guerras y conflictos, sino de una sociedad que se aleja cada vez más de los principios divinos. La creciente aceptación de conductas que la Biblia condena, el colapso moral y la falta de justicia nos llevan a preguntarnos, ¿estamos siendo testigos del cumplimiento de las trompetas del Apocalipsis? Tercera trompeta. Las aguas amargas. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se hicieron amargas. Apocalipsis 8, 10, 11. El acceso a agua potable, algo que antes dábamos por sentado, está en crisis en muchas partes del mundo. Grandes sequías afectan continentes enteros, y la contaminación amenaza ríos y acuíferos. En África, América Latina y Asia, millones de personas luchan diariamente por conseguir un simple vaso de agua limpia. Las profecías bíblicas advierten que las aguas se volverían amargas, letales, y ya estamos viendo cómo la falta de agua está causando sufrimiento en todo el mundo. ¿Será este otro eco de la trompeta? Cuarta trompeta, oscuridad sobre la tierra. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Apocalipsis 8:12. Los desastres naturales y el cambio climático han alterado nuestro entorno de manera dramática. Mientras los incendios devastan el planeta, las nubes de humo bloquean la luz del sol. Las ciudades enteras quedan sumidas en la oscuridad debido a las crisis energéticas. ¿Acaso no estamos viendo ya los primeros destellos de esta profecía? En varios lugares del mundo, los fenómenos climáticos y la contaminación han creado cielos grises donde antes había luz. En muchos sentidos, la naturaleza parece estar apagándose, mientras el mundo sigue su camino sin prestar atención.
Pero los desastres naturales no son el único tipo de oscuridad que nos amenaza. La oscuridad moral y espiritual se ha apoderado de la humanidad. Lo que antes era blanco ahora es negro, y lo que era negro ahora es celebrado como algo bueno. La perversión y el relativismo han confundido a las masas. ¿Será esta una forma más sutil en la que la cuarta trompeta está sonando? Las personas han cambiado la luz de la verdad por las sombras de la mentira, y esa oscuridad parece crecer con cada día que pasa. La decadencia moral, un reflejo de los días finales. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo nos advierte sobre los últimos tiempos. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿No es esto exactamente lo que estamos viendo en nuestras sociedades actuales? El egoísmo, el orgullo y la falta de respeto por Dios son las características dominantes en nuestra cultura. El aumento de los flujos migratorios, con millones de personas desplazadas por guerras y hambre, es otro síntoma de la descomposición mundial. Familias enteras huyen de sus tierras, buscando un lugar seguro, pero se encuentran con un mundo que les cierra las puertas. ¿Será este éxodo masivo una advertencia de lo que está por venir? ¿Una señal de que las trompetas están sonando? El mundo parece encaminarse hacia una gran tormenta, y muchos siguen ciegos a las señales. Pero aquellos que conocen las Escrituras pueden ver que estos eventos no son simples coincidencias. Los profetas hablaron de estos tiempos, y ahora se están desplegando ante nuestros ojos. ¿Estamos al borde del abismo? Todo parece indicar que los eventos descritos en las Escrituras están ocurriendo uno tras otro. Las señales están por todas partes, y si abrimos los ojos, podemos ver cómo se cumplen las advertencias del Apocalipsis. La cuarta trompeta nos dejó con oscuridad física y moral, pero las siguientes trompetas anuncian aún más devastación. Los ecos de estas trompetas parecen resonar a lo largo de la historia, pero hoy, con la crisis global que vivimos, se sienten más fuertes que nunca. Quinta trompeta, los tormentos de los incrédulos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:1. Cuando se toca la quinta trompeta, algo aterrador ocurre. Criaturas demoníacas surgen del abismo y atormentan a la humanidad. Aunque esta imagen es apocalíptica, algunos ven en ella una metáfora de los tormentos psicológicos y espirituales que la humanidad enfrenta hoy. El incremento en enfermedades mentales, el vacío existencial y la desesperación que muchas personas sienten podrían ser reflejos de esta profecía. El mundo moderno ha reemplazado a Dios por cosas vanas, dejando el alma humana vulnerable y atormentada. Además, el incremento de la violencia y la maldad humana parece haber alcanzado un nuevo pico. Los actos de terror, los asesinatos masivos y las guerras interminables parecen manifestaciones de estas fuerzas destructivas. Cada día escuchamos sobre nuevos ataques, conflictos armados y actos de maldad que nos hacen preguntarnos, ¿será este el tormento de los últimos tiempos, donde el mal ha sido liberado para causar estragos en la humanidad? Sexta trompeta, el gran ejército. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que decía, «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates», y fueron desatados los 4 ángeles, para matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:13-15. El conflicto en Medio Oriente, alrededor de Israel y Palestina, es otro de los eventos que resuena con las profecías bíblicas. El río Éufrates, que es mencionado específicamente en esta trompeta, fluye en esa región. A lo largo de los siglos, las guerras en esta zona han sido constantes, pero hoy en día, el conflicto parece estar escalando a nuevos niveles. ¿Podría el conflicto entre Israel y Palestina, junto con las tensiones en otras regiones como Irán y Siria, ser parte del cumplimiento de esta trompeta? Pero no es solo en el Medio Oriente donde vemos señales. La guerra entre Rusia y Ucrania
que ha sacudido al mundo podría ser parte de este panorama más amplio. Las alianzas militares y las amenazas de destrucción nuclear hacen que el miedo a una catástrofe mundial sea más real que nunca. En Apocalipsis se menciona la muerte de una tercera parte de la humanidad durante la sexta trompeta. Si estalla una guerra nuclear, las consecuencias podrían ser devastadoras a nivel global, cumpliendo así esta aterradora profecía. El incremento de las guerras, las hambrunas y las pandemias son todas señales de que el mundo está al borde de algo catastrófico. En Mateo 24, 6, 7, Jesús advirtió: «Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». ¿Acaso no es esto exactamente lo que estamos presenciando hoy? El auge del pecado y el declive de la moral. Mientras las guerras y las catástrofes naturales devastan el planeta, la decadencia moral continúa extendiéndose. La aceptación del pecado ha alcanzado niveles alarmantes. El incremento de las ideologías contrarias a la palabra de Dios, como la normalización de la homosexualidad y la promesa de que cada persona puede ser lo que quiera ser, ha llevado a muchos a alejarse de la verdad divina. Romanos 1, 26, 27 advierte sobre esto. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hombres con hombres cometiendo hechos vergonzosos. El flujo de inmigrantes, especialmente aquellos que escapan de guerras y pobreza, es otro signo de que el mundo se encuentra en una crisis sin precedentes. Millones de personas abandonan sus hogares en busca de un futuro mejor, pero se encuentran con fronteras cerradas y políticas que ignoran la dignidad humana. ¿No es esto un reflejo de cómo la humanidad ha perdido la compasión y el amor por el prójimo? El mundo parece estar al borde del colapso. El eco de las trompetas sigue resonando. Y aquellos que conocen las Escrituras se preguntan: ¿estamos viviendo los días previos al juicio final? Los eventos a nuestro alrededor no son simples coincidencias. Parecen alinearse con las advertencias bíblicas, y lo que es aún más alarmante es la ceguera colectiva frente a estos signos. Mientras las naciones se alzan en conflicto y los corazones se endurecen ante el sufrimiento ajeno, una profunda transformación moral parece dominar al mundo, una que va en dirección opuesta a la palabra de Dios. La séptima trompeta, el juicio final. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Apocalipsis 11:15. La séptima trompeta no solo es un aviso, es el momento culminante en el que todo cambia. Este es el sonido que anuncia el juicio final y la venida del reino de Dios. En este punto ya no hay vuelta atrás. Todo lo que ha sido anunciado a través de las otras trompetas, guerras, tormentos, hambrunas y decadencia moral, culmina en el retorno del Rey. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para este momento? Muchos viven como si estos eventos no tuvieran relevancia. Se sumergen en los placeres temporales del mundo, sin darse cuenta de que cada día que pasa nos acerca más al cumplimiento de esta última trompeta. Aquellos que no están listos enfrentarán el juicio divino, un juicio que será implacable. La expansión de ideologías contrarias a Dios. Vivimos en una época en la que lo que antes era considerado pecado, ahora se celebra públicamente. El aumento de personas que adoptan ideologías que desafían abiertamente los principios bíblicos es evidente. El movimiento LGBTQ+, el relativismo moral, la falta de respeto por la vida y la pérdida del concepto de familia tradicional son todas señales de una sociedad que ha dado la espalda a Dios. En Isaías 5:20 ya se nos advertía: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Hoy en día, estas palabras resuenan con más fuerza que nunca. ¿Cómo hemos llegado a un punto donde lo que es santo es ridiculizado y lo que es inmoral es celebrado? El aumento de las ideologías que promueven el pecado como algo normal es una señal clara de que estamos en los tiempos finales. El impacto de estas ideologías es tan fuerte
que incluso muchas iglesias han comenzado a adaptarse al mundo, permitiendo que el mensaje del Evangelio se diluya. En lugar de mantenerse firmes en la verdad, han permitido que el relativismo penetre en sus enseñanzas, alejándose del mensaje original de Cristo. El pecado se ha normalizado y el temor a Dios ha sido reemplazado por el temor al rechazo social. La ola de inmigrantes, un reflejo del caos global. Otra señal que no podemos ignorar es el creciente flujo de inmigrantes que huyen de sus países, empujados por la desesperación y el hambre. Desde las caravanas de migrantes en América Latina hasta los refugiados de África y Medio Oriente, millones de personas están dejando atrás todo lo que conocen para buscar seguridad en tierras lejanas. Pero al llegar a estas nuevas tierras, muchos se encuentran con muros, fronteras cerradas y el rechazo de naciones que ya no tienen la capacidad o la voluntad de acogerlos. Este fenómeno, aunque trágico, también fue predicho en las Escrituras. En Levítico 26:36, Dios advierte sobre aquellos que serán expulsados y vivirán como extranjeros debido a su desobediencia. A los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. ¿Será esta otra advertencia de que la humanidad ha perdido su rumbo? El caos económico y social, además de los conflictos bélicos y el colapso moral, el mundo también enfrenta un desmoronamiento económico. En muchos países, la inflación, el desempleo y la desigualdad están alcanzando niveles críticos. Las naciones más poderosas se tambalean al borde de una recesión mundial, y los expertos no dejan de advertir sobre la fragilidad del sistema financiero global. ¿Será esta crisis económica otro preludio del juicio final? En Proverbios 22:7 leemos: «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta». Esto parece más real que nunca, con naciones enteras endeudadas y bajo el control de potencias financieras globales. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, mientras el mundo sigue atrapado en un ciclo de consumo y deudas. Las señales están por todas partes. Si observamos con atención, podemos ver que los eventos que sacuden al mundo no son meras coincidencias ni problemas aislados. Cada acontecimiento, desde las guerras, las ideologías contrarias a los principios bíblicos, hasta la creciente desesperación económica, nos acerca más a los tiempos profetizados en las Escrituras. El sonido de las trompetas es inconfundible para aquellos que tienen oídos para oír. El aumento de desastres naturales. La creación gime. Otro signo alarmante que debemos considerar es el aumento en la frecuencia y magnitud de los desastres naturales. Terremotos, huracanes, incendios forestales y pandemias están devastando regiones enteras del mundo a un ritmo que parece estar fuera de control. Las naciones más avanzadas tecnológicamente se ven incapaces de frenar la destrucción que estos fenómenos traen consigo. La Biblia nos advirtió sobre esto. En Romanos 8:22 leemos: «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora». Este gimido de la creación es el reflejo del caos que hemos sembrado a través del pecado. Los desastres naturales no solo son eventos trágicos aislados, sino también una señal clara de que la creación misma está sufriendo bajo el peso del pecado y la corrupción humana. Cada terremoto, cada incendio, cada tormenta parece ser un eco de este dolor, como si la tierra misma estuviera clamando por la redención que solo Cristo puede traer. La pérdida del sentido espiritual. En medio de todo este caos, lo más preocupante es la creciente apatía espiritual que domina a la sociedad. Muchos han perdido la conexión con Dios. Vivimos en un mundo que promueve el materialismo, donde el éxito se mide en función de las posesiones, y la felicidad se persigue a través de placeres temporales. La oración, la meditación en la palabra y la búsqueda de la verdad espiritual se han vuelto cosas obsoletas para gran parte de la humanidad. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 24:12, «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». El aumento de la maldad,
la injusticia y la corrupción ha enfriado los corazones de muchos, y la búsqueda de la verdad ha sido reemplazada por una mentalidad de vive el momento, sin preocuparse por las consecuencias eternas. Este enfriamiento espiritual es quizás la señal más aterradora de todas, porque sin amor por Dios, las almas están perdidas. El problema es que muchas personas no se dan cuenta de que estamos en una batalla espiritual. No es solo una lucha contra los problemas visibles del mundo, sino contra las fuerzas invisibles que buscan destruir la relación entre la humanidad y su Creador. El enemigo ha lanzado su ataque final y lo ha hecho de una manera sutil, convenciendo a la gente de que Dios no es relevante, que las Escrituras son solo cuentos antiguos y que el pecado no tiene consecuencias. La decadencia de los gobiernos y las élites globales. Otro evento que llama la atención es el colapso moral y ético en los niveles más altos de liderazgo mundial. Los gobiernos y las élites globales parecen estar más preocupados por consolidar su poder que por el bienestar de sus ciudadanos. Los escándalos de corrupción, el abuso de poder y la manipulación de masas a través de los medios de comunicación se han vuelto tan comunes que ya no sorprenden a nadie. Esto es una señal clara de que las fuerzas del mal están operando a gran escala. En el libro de Apocalipsis se nos habla de la bestia que recibe poder y autoridad de Satanás para gobernar sobre las naciones. En Apocalipsis 13:7 leemos: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Este pasaje describe un gobierno global corrupto, una entidad que utiliza su poder para oprimir y engañar a las masas, desviándolas del verdadero camino de Dios. Hoy en día, vemos cómo las naciones parecen moverse hacia una unificación global, con líderes que buscan establecer un sistema que pueda controlar a las masas a través de la tecnología, la economía y las leyes. El sueño de un gobierno mundial es cada vez más real, y con él, la posibilidad de que se cumpla la profecía de Apocalipsis sobre la marca de la bestia. La indiferencia de la sociedad frente a las señales. A pesar de todas estas señales, la sociedad sigue su rumbo como si nada estuviera ocurriendo. El amor por el dinero, la comodidad y el entretenimiento ha adormecido a la humanidad, haciéndola ciega a lo que sucede a su alrededor. La idea de que estamos viviendo tiempos proféticos es ridiculizada por muchos, y aquellos que advierten sobre estos eventos son considerados extremistas o fanáticos. En Lucas 17, 26, 27, Jesús comparó los últimos días con los tiempos de Noé, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La gente sigue viviendo sus vidas, ignorando las advertencias hasta que es demasiado tarde. Estamos viviendo en un mundo que se niega a ver las señales de los tiempos. Pero para aquellos que tienen fe y confían en la palabra de Dios, estas señales no son motivo de miedo, sino de preparación, porque el regreso de Cristo está cerca, y con él, la redención final para aquellos que han sido fieles. La manipulación de la mente humana, distracciones y falsos profetas. En medio de todos estos eventos, hay un elemento crucial que se ha intensificado en la actualidad: la manipulación mental a través de los medios, la tecnología y las filosofías contrarias a la verdad de Dios. La humanidad está siendo bombardeada con información que promueve valores distorsionados, ideologías que exaltan al hombre por encima de Dios, y filosofías que, aunque parecen nobles, son completamente contrarias a la verdad bíblica. Vivimos en una era donde los falsos profetas no solo se encuentran en el ámbito religioso, sino también en el político, mediático y científico. En Mateo 24:24, Jesús advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy, los falsos profetas no solo se presentan como figuras religiosas, sino como figuras de poder que, bajo el disfraz de la ciencia o el progreso,
promueven la autosuficiencia humana, el rechazo de la moral bíblica y la idea de que el ser humano puede salvarse a sí mismo. Los medios de comunicación y las plataformas digitales se han convertido en los púlpitos modernos de estos falsos profetas, donde los valores tradicionales son ridiculizados y la agenda contraria a Dios es impulsada con fuerza. La distracción masiva, la estrategia final del enemigo. Además de los falsos mensajes, una de las armas más poderosas que el enemigo está usando hoy es la distracción. Nunca antes la humanidad había estado tan inmersa en el entretenimiento sin propósito, la tecnología invasiva y las redes sociales que consumen horas y horas de tiempo valioso. La atención de las personas ha sido fragmentada en 1000 pedazos por una avalancha de notificaciones, videos y contenido superficial que mantiene a la sociedad distraída de las cosas eternas. En Lucas 21:34, Jesús advierte: «Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día». Esta advertencia resuena más que nunca en un mundo donde la mente humana está sobrecargada de preocupaciones terrenales, mientras el enfoque en lo eterno se desvanece. El enemigo ha perfeccionado su estrategia de mantener a las personas tan entretenidas con lo mundano que olvidan prepararse para lo eterno. El flujo de inmigrantes y la crisis de identidad global. El flujo masivo de inmigrantes que atraviesan fronteras en busca de refugio o mejores condiciones de vida es otra señal significativa. A primera vista, parece ser solo una crisis humanitaria, pero hay algo más profundo en juego: la pérdida de identidad nacional, la fragmentación de las culturas y el choque de valores. En Hechos 17:26 leemos: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación». Este pasaje nos recuerda que Dios mismo estableció las fronteras y naciones con un propósito. Sin embargo, la disolución de estas fronteras y el desarraigo cultural puede llevar a una mayor confusión y caos global, preparando el terreno para un sistema de control único y global, tal como se describe en Apocalipsis 13. El caos migratorio no solo es un reflejo de las guerras y persecuciones en diferentes partes del mundo, sino también de un sistema global que está tratando de desestabilizar las naciones con el fin de crear una dependencia masiva de un gobierno centralizado, el aumento de ideologías que desafían a Dios. Finalmente, uno de los aspectos más alarmantes de los tiempos actuales es el auge de ideologías que desafían abiertamente la moral y el orden natural establecido por Dios. El aumento de la aceptación de estilos de vida que contravienen los principios bíblicos, como la ideología de género y la promoción de relaciones que la Biblia condena, son señales claras de la decadencia moral en la que el mundo está cayendo. Romanos 1:26-27 es claro en describir cómo en los últimos tiempos la humanidad se entregará a pasiones deshonrosas y el juicio de Dios vendrá sobre aquellos que cambian la verdad por la mentira. Este pasaje señala: «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros». Lo que estamos viendo hoy, con la promoción de agendas que glorifican el pecado, no es más que una confirmación de lo que la Biblia predijo. El mundo ha normalizado lo que Dios llama abominación. Las leyes y normas sociales están siendo alteradas para acomodar estas ideologías, y aquellos que se oponen son perseguidos o silenciados. El clamor por el regreso del Rey, mientras el mundo avanza hacia este caos moral, económico y espiritual, hay un clamor que se levanta de los corazones de los fieles: el anhelo del regreso de Cristo. En Apocalipsis 22:20, Jesús dice: «Ciertamente vengo en breve». Este anhelo de su retorno es el motor que impulsa a los que creen a mantenerse firmes en medio de las pruebas. La realidad
es que todas estas señales nos están llevando a un punto culminante en la historia humana. El escenario está preparado para el cumplimiento final de las profecías. La pregunta es, ¿estamos preparados para ese día? ¿Qué sigue? Los eventos por venir y la última advertencia. En este punto de la narrativa bíblica, con los eventos mundiales alineándose cada vez más con las profecías, es inevitable preguntarse, ¿qué viene después? ¿Qué otros eventos podrían estar a la vuelta de la esquina? ¿Y cuál será el siguiente golpe en la secuencia de las trompetas apocalípticas? La Biblia nos advierte que las catástrofes naturales, los desastres económicos y el aumento del desorden global son solo preludios de eventos aún más grandes. Los terremotos, las pestes y las señales en el cielo son advertencias constantes. En Mateo 24:7, Jesús mencionó que se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El incremento de los desastres naturales como huracanes más intensos, terremotos devastadores y cambios climáticos extremos parece alinearse con estas advertencias. Aunque algunos argumenten que son simples ciclos naturales de la Tierra, la sincronización con los eventos sociales, económicos y espirituales no puede ser ignorada. Los desastres climáticos y el desequilibrio de la creación, los cambios climáticos extremos y desastres naturales, no son solo fenómenos científicos. Muchos creen que están directamente conectados con el juicio de Dios sobre la humanidad por alejarse de sus mandamientos. En Romanos 8:22 se nos dice, «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Este gemir de la creación es un claro signo de que algo está profundamente roto en el mundo. Mientras el planeta lucha contra la contaminación, la destrucción de los ecosistemas y el cambio climático, también somos testigos de una lucha espiritual más profunda. El abuso de la creación de Dios, impulsado por la avaricia y el egoísmo del hombre, está llevando al mundo a un punto de colapso. Las sequías, incendios forestales, tsunamis y otros eventos climáticos extremos son recordatorios tangibles de que la humanidad ha perdido su conexión con la creación de Dios y con el propósito original para el cual fue puesta en este planeta. Pero más allá de los problemas climáticos, hay una tormenta espiritual que se está gestando. Las Escrituras nos advierten de una crisis espiritual global que sacudirá la fe de muchos. En 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo escribe, «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Estamos viendo cómo cada vez más personas se apartan de la fe, adoptando creencias y filosofías que rechazan a Dios. La apostasía, el abandono masivo de la fe, es otra de las señales que nos acercan al cumplimiento de las últimas profecías. La humanidad en su arrogancia ha decidido caminar en dirección opuesta a Dios, abrazando todo tipo de ideas y estilos de vida que se contraponen a la verdad bíblica. El auge de un gobierno global. ¿El preludio del anticristo? Uno de los desarrollos más alarmantes de los últimos tiempos es el creciente poder de las organizaciones globales y el surgimiento de movimientos que buscan unificar las naciones bajo un solo sistema de gobierno. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros organismos internacionales han empezado a consolidar cada vez más poder, avanzando en la idea de un gobierno mundial que podría ser el precursor del reino del anticristo. Apocalipsis 13 describe a una bestia que tendrá control sobre todo el mundo, y bajo su dominio nadie podrá comprar ni vender sin tener su marca. Esta visión de un gobierno mundial único, controlando todos los aspectos de la vida de las personas, ya no parece una mera fantasía. Con los avances tecnológicos y la globalización, estamos más cerca que nunca de un sistema donde el control absoluto de los ciudadanos sea posible. Los movimientos hacia un sistema financiero digital, la desaparición del dinero en efectivo y el creciente control sobre las transacciones financieras son pasos en la dirección que la Biblia profetizó hace miles de años. La marca de la bestia, que alguna vez parecía imposible,
hoy parece más cercana con cada avance tecnológico que permite rastrear y controlar cada movimiento de las personas. El llamado final a la humanidad, estamos en los momentos previos al cumplimiento de las últimas profecías. Las guerras, los desastres naturales, el colapso moral y espiritual del mundo y el auge de un sistema de gobierno global son señales claras de que el regreso de Cristo está a las puertas. Pero hay una última oportunidad para que la humanidad se arrepienta y vuelva a Dios. En medio de todo este caos, Dios sigue extendiendo su mano de misericordia, llamando a todos a la salvación. El Apocalipsis no es solo un relato de destrucción, sino también de redención para aquellos que escuchen el llamado y se arrepientan. En Hechos 2:21 se nos dice: «Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Aún hay tiempo, pero el reloj está corriendo. ¿Estamos listos para lo que está por venir? ¿Hemos respondido al llamado de Dios o seguimos sumergidos en las distracciones y mentiras de este mundo? ¿Estás preparado para el juicio final? La última trompeta y el regreso de Cristo, el Apocalipsis nos deja claro que el juicio final se acerca. Las 7 trompetas representan eventos que van desatando el fin del mundo tal como lo conocemos. Pero hay una última trompeta, la séptima, que marcará el momento más crucial en la historia de la humanidad. En 1 Corintios 15:52 se nos dice: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Este último toque de trompeta marcará el regreso de Cristo, un evento que será visto por todos. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:10-11. Sin embargo, para muchos, ese será un día de terror y confusión, porque será demasiado tarde para arrepentirse. El llamado urgente a la salvación, la Biblia es clara al decir que no sabemos ni el día ni la hora en que estas cosas sucederán. Mateo 24:36. Pero las señales están frente a nuestros ojos. Los desastres naturales, las guerras, el colapso moral y el crecimiento del control global nos muestran que estamos acercándonos a ese momento decisivo. La séptima trompeta traerá el juicio final, y con él, el destino eterno de cada ser humano será sellado. Es un llamado urgente para todos aquellos que aún no han tomado una decisión firme en su fe. El Apocalipsis nos muestra la seriedad del juicio, pero también nos recuerda que aún estamos bajo la gracia de Dios y su misericordia sigue disponible. Las señales de los tiempos nos están gritando: prepárate. No es momento de quedarse dormido espiritualmente. No es tiempo de posponer nuestra relación con Dios. Cada día que pasa, el mundo sigue cayendo más en el caos, pero Dios sigue extendiendo su mano. En 2 de Pedro 3:9 se nos dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Dios no desea que nadie se pierda, pero la decisión final está en nuestras manos. Un mundo dividido entre luz y oscuridad, vivimos en un tiempo donde la humanidad parece dividida entre dos caminos: el camino que lleva a la vida y el que lleva a la destrucción. Los eventos que vemos en todo el mundo, desde las guerras hasta los desastres naturales, no son más que el reflejo de una batalla espiritual que se está librando en el trasfondo. Es una batalla entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre Dios y el pecado. Cada uno de nosotros está llamado a tomar una posición. ¿Seguiremos siendo espectadores pasivos o nos pondremos de pie y decidiremos vivir conforme a la voluntad de Dios? Este es un momento crucial en la historia de la humanidad y todos somos parte de él. La invitación final. El tiempo se agota. En este punto, no podemos evitar la pregunta más importante: ¿estás listo? La séptima trompeta marcará el fin de la era, el fin de la paciencia de Dios y el comienzo de la eternidad. Las Escrituras son claras, las advertencias están ahí y las señales son innegables. Cristo está a las puertas
La profecía del Apocalipsis no es un cuento simbólico o una historia mítica, sino una realidad que se está desplegando frente a nuestros ojos. Los eventos que sacuden el mundo en este momento son solo un preludio de lo que está por venir, y solo aquellos que estén en Cristo estarán preparados para lo que sigue. Este es el momento de actuar, el momento de arrepentirse y volverse a Dios. El juicio final es inminente y cada decisión que tomemos hoy tendrá consecuencias eternas. ¿Responderás al llamado de Dios antes de que sea demasiado tarde? Querido espectador, te invito a que no tomes este mensaje a la ligera. Las trompetas del Apocalipsis están sonando y cada una de ellas nos acerca más al día final. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te animo a que reflexiones sobre tu vida y tomes una decisión firme en cuanto a tu fe. Cristo está llamando y Él no quiere que ninguno se pierda. Si quieres seguir profundizando en estos temas y estar preparado para lo que viene, te invito a suscribirte a este canal, donde continuaremos explorando las Escrituras y sus implicaciones para los tiempos que vivimos. No dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. El tiempo es ahora. ¿Estás listo para lo que está por venir?